te dijeron demasiado intenso, sensible, profundo. Jung vio otra cosa. Una minoría desarrolla una arquitectura psicológica rara. No es un defecto, es una ventaja evolutiva. Si te reconoces en la mitad de lo que viene, estás roto, estás desbloqueado. La mayoría sobrevive desde la persona, la máscara social correcta, funcional y aprobada. Tú sientes la incomodidad del teatro. Cada sonrisa forzada te traiciona y cada conversación superficial te vacía. Jung llamó individuación al proceso de dejar de actuar para empezar a ser. Esa fricción con el mundo no es castigo, es el precio de ver más capas de realidad. Cuando el entorno te acusa de exagerado, en verdad estás percibiendo lo que otros no toleran mirar. No confundas rareza con superioridad. Raro no es mejor, es estar más consciente de uno mismo. Eso trae costos, soledad selectiva, hipersensibilidad al ruido, alergia a vínculos sin verdad, pero también privilegios en intuición fina, coherencia, una brújula interna capaz de sacarte de laberintos donde la mayoría se conforma. Este video no busca inflar el ego, viene a darte lenguaje y método. Hoy abrimos dos señales que suelen malinterpretarse y por eso se reprimen, pero que bien dirigidas se convierten en potencia. La primera señal es una profundidad emocional que roza lo sobrenatural. No tienes emociones. Las emociones te atraviesan como sinfonías. Entras a un cuarto y captas corrientes subterráneas antes de que alguien hable. Un gesto mínimo se vuelve mapa y un silencio pesa como un terremoto. Jung habló de complejos cargados de afecto, núcleos psíquicos vivos que organizan significado y energía. En ti, esa orquesta es nítida. Por eso un estoy bien mal dicho suena a vidrio roto. Lo que otros etiquetan como inestabilidad, en ti suele ser sofisticación afectiva. Tu sistema no está descontrolado o enfermado. El problema es la cultura de anestesia. Te enseñaron a no sentir tanto, a ironizar tu ternura, a tragarte la rabia hasta que el cuerpo cobre la factura. Terminas expletando, somatizando o transformándote en terapeuta gratuito de todos. El Reencoder es simple y radical. Tu sensibilidad es un equipo de alta precisión. Se calibra, no se mutila. La intensidad necesita límite y dirección. Igual que un río requiere cauce para no desbordar. Para empezar, hoy usa un diario de resonancias durante 7 días. Cada noche registra 3 momentos en los que sentiste algo que otros pasaron por alto y nómbralos con honestidad. Evasión, orgullo herido, miedo a perder control, porque lo que se nombra deja de manejarte desde el sótano. Practica también una frontera elegante que te proteja sin justificarte. Ahora no puedo sostener esta conversación. Retomemos mañana. Repite hasta que se vuelva un músculo psíquico. Y cuida tu higiene emocional, reduciendo estímulos redundantes. La profundidad necesita silencio utilizable para procesar. La segunda señal es la curiosidad sagrada. No aceptas explicaciones de cartón. Mientras la mayoría pregunta qué, tú preguntas por qué y para qué. No es rebeldía caprichosa, es tu mente negándose a vivir en piloto automático. Jung describió la función trascendente, esa capacidad de sostener tensiones opuestas hasta que emerge un tercer sentido más verdadero. Ese es tu hábitat. No te casas con el statu quo, te casas con lo auténtico. Por eso incomodas. Tus preguntas perforan defensas colectivas. ¿Por qué aguantamos vínculos que nos empequeñecen? ¿Por qué confundimos compañía con valía? ¿Por qué glorificamos la productividad vacía? Quien vive de apariencia siente tus preguntas como amenaza. Quien busca verdad como oxígeno. El sabotaje típico es predecible. Ante llama negativo, intenso, complicado. Para encajar, apagas preguntas y a la semana aparece el vacío. Porque tu cognición no busca tener razón, busca realidad. El reencuadre en tu curiosidad no destruye, depura, corta capas falsas para que aparezca lo que sí sostiene. Es cirugía, no cinismo. Para aterrizarlo hoy, aplica la regla del doble por qué ante cualquier respuesta automática. ¿Por qué mantengo esto? Porque temo estar solo. ¿Y por qué temo estar solo? Porque creí que amor era aguantarlo todo. Ahí aparece el problema real, al que sí puedes responder. Complementa con un alineamiento mínimo viable, una decisión diaria de 10 a 15 minutos que te acerque a tu verdad. Estudio, conversación límite, práctica creativa, porque lo pequeño acumula destino. Y firma un contrato de lucidez contigo mismo, una verdad dicha en público por día, pequeña, concreta y elegante. La verdad sostenida en actos ensancha el yo. Para que estas dos señales florezcan, necesitas blindajes claros. Practica la humildad combativa. Raro no significa estar por encima de nadie,
significa estar a cargo de tu energía. Selecciona tu entorno con criterio, a menos gente, más presencia. La profundidad no brilla por cantidad, sino por calidad de atención. Y vigila tu lenguaje interno. Cambia. Soy demasiado por soy preciso. La precisión incomoda a la mediocridad, pero libera a quien está listo. Si este contenido te tocó, escribe en comentarios en reclamo mi rareza y completa con una verdad incómoda que vas a practicar hoy. En la parte 02 vamos a entrar en la independencia consciente y en la hiperpercepción intuitiva. Cómo sostenerte sin aislarte y cómo proteger tu radar sin quemarte. Te veo en la siguiente entrega. Seguimos así. En la primera entrega abrimos la puerta de tu sensibilidad precisa y de tu curiosidad sagrada. Hoy entramos en un territorio que suele asustar a quienes no han hecho trabajo interno: la independencia consciente y la hiperpercepción intuitiva. Para Jung, individuarse no es volverse una isla, es convertirse en un continente. La diferencia es vital. La isla se separa por miedo y orgullo. El continente sostiene ríos, climas y ciudades. Puede recibir, puede dar, puede poner fronteras sin perder su forma. La independencia consciente nace cuando descubres que depender de la validación ajena es como construir una casa sobre arena. Al mínimo viento de crítica, todo tiembla. No llegaste aquí por capricho, llegaste por necesidad psíquica. En algún punto entendiste que si atabas tu valor al humor de alguien, ibas a vivir en estado de secuestro. Entonces, comenzaste a levantarte a solas, a reconstruir tu voz, a decir no aún con las manos temblando. Esa soledad, que al principio parecía castigo, se volvió santuario. La independencia, bien entendida, no rechaza el amor, rechaza la dependencia. Acepta el vínculo, pero no negocia la dignidad. No te roba la ternura, le quita el precio. Hay un malentendido frecuente en eres frío, te dicen, cuando en realidad estás aprendiendo a no traicionarte por compañía. Porque hay un momento en la vida del raro en el que entiende que ceder siempre la propia verdad para sostener una paz falsa es una forma lenta de autoabandono. Integrar la sombra, como propuso Jung, es mirar de frente los impulsos que te asustan: necesidad de control, hambre de reconocimiento, miedo a no ser amado, y darles un lugar en tu mesa sin entregarles la cabecera. Cuando lo haces, tu independencia deja de ser una coraza para volverse un sistema nervioso fuerte. Percibe, se conmueve, decide, no se cierra. La práctica no es grandiosa, ni teatralan, es diaria y humilde. Es amanecer y recordar que la autoestima no se mendiga, se cultiva con actos. Es identificar dónde te pierdes por complacer y poner un límite elegante, breve, sin explicaciones infinitas. Es sostener tu palabra cuando nadie mira. Es admitir que aún hay zonas en las que te gustaría que otros te rescataran y, sin vergüenza, aprender a pedir ayuda sin dejar de ser el autor de tu historia. Porque la independencia consciente no se alimenta de la fantasía de no necesitar a nadie, sino del arte maduro de vincularse sin perderse. Ahora, la cuarta señal, tu radar. Jung reivindicó la intuición como función psicológica legítima en percepción a través del inconsciente, una manera de captar posibilidades y sentidos que todavía no se ven. En ti, ese radar es tan fino que a veces parece maldición. Lees microexpresiones, notas cambios de tono, percibes tensiones invisibles. Cuando alguien dice, estoy bien, y su cuerpo grita auxilio, lo sabes con una certeza que no cabe en argumentos. Caminas por una habitación y detectas donde falta verdad, donde sobra miedo, qué conversación se está evitando. No es paranoia, es sensibilidad operando a alta resolución. El riesgo es el sobreuso. Sin entrenamiento, te conviertes en regulador emocional de todos, en terapeuta involuntario, en esponja de dolores que no te pertenecen. Terminas exhausto, confundiendo compasión con autosacrificio, lucidez con hipervigilancia. Por eso necesitas rituales de protección que no te endurezcan, sino que ordenen la dirección de tu atención. La intuición no te fue dada para hurgar en las vidas de los demás, ni para anticiparlo todo. Te fue dada para orientarte hacia lo real y sostener decisiones que tu mente racional todavía no puede fundamentar del todo. Si aprendes a confiar en ella, sin convertirla en obsesión, tu vida avanza con una mezcla de precisión y misterio que desconcierta a quien aún vive de apariencias. ¿Cómo se cuida ese radar? Empieza por la higiene del estímulo, a menos ruido, más silencio útil. No es elitismo, es salud. Quien oye frecuencias que otros no oyen, necesita periodos de descanso para no quemar el circuito. Luego,
El límite no es tu trabajo traducir cada emoción ajena, sostener cada conversación rota, cerrar cada duelo que alguien no quiere cerrar. Tu presencia transforma, sí, pero no eres un recurso infinito, ni el basurero energético del barrio. Aprender a retirarte a tiempo es un acto de amor a largo plazo. La intuición madura sabe cuándo acercarse y cuándo conservar distancia, y no se deja chantajear por la culpa. Hay algo más, a la imaginación activa. Jung la proponía como puente entre lo consciente y lo inconsciente. En ti aparece como imágenes súbitas, metáforas insistentes, sueños que dejan mensajes comprimidos. En vez de desecharlos como cosas raras, empieza a conversar con ellos. Pregunta al símbolo que quiere mostrarte, no para perderte en mundos fantasiosos, sino para extraer instrucciones practicables a quien llamar. ¿Qué dejar? ¿Qué comenzar con humildad hoy? Verás que tu radar no solo detecta problemas, también revela caminos. Si notas que tu independencia asusta a quienes preferían tu versión domesticada, recuerda, no es soberbia, es sobriedad. Si sientes que tu intuición te pide cambios que aún no puedes explicar, recuerda, el lenguaje llega después de la experiencia. Cuando el paso sea honesto, la narración aparecerá. No necesitas justificar cada movimiento, necesitas honrar la brújula que, una y otra vez, te ha salvado de quedarte en lugares donde tu alma se encogía. Cierra los ojos un momento y reconoce esto. No te hiciste raro para ganar estatus, te volviste raro porque elegiste la verdad. La independencia consciente te devuelve a casa. La hiperpercepción te muestra por dónde caminar. Juntas, estas señales no te separan del mundo, te permiten servirlo sin perderte. En la próxima parte vamos a tocar dos detonantes decisivos para los tuyos. La prioridad del sentido sobre lo cómodo y ese patrón de haber superado ya ciertos entornos y personas. Si te reconoces, quédate Vamos a darle forma a esa fuerza para que no te aísle, sino que te haga más humano y para DigiCayman, más acompañado. Hasta aquí has reconocido la sensibilidad precisa que te atraviesa, la curiosidad que depura y la independencia que no se aísla. Ahora entramos en un territorio que separa definitivamente a la minoría rara del resto, elegir sentido por encima de lo conveniente. Y esa experiencia de ya no caber en lugares donde antes vivías. Jung lo vio muchas veces en consulta. Cuando una persona empieza a individuarse de verdad, su brújula deja de apuntar al aplauso y se orienta al significado. Desde afuera parece impracticable, desde adentro es necesidad biológica del alma. Intentas obedecer el guión social, cumples, sonríes, coleccionas méritos, y sin embargo, algo en el pecho se queda mudo. No es ingratitud, es el self, recordándote que la vida sin verdad es un traje de gala que asfixia. La quinta señal no es un gesto heroico, sino un temblor silencioso que te impide traicionarte. Quien vive para agradar, logra estabilidad. Quien vive para sentido encuentra coherencia. La estabilidad puede comprarse. La coherencia no admite precio. Cuando priorizas significado, te vuelves torpe para la mentira elegante. Impaciente con el éxito vacío. Alérgico a conversaciones que maquillan la ausencia de vínculo real. No porque seas difícil, sino porque tu organismo psíquico ya no tolera calorías emocionales y nutrientes. Jung decía que cuando una persona vive contra su tipo psicológico, aparecen síntomas anapatía, irritabilidad sin causa, una tristeza lenta que no encaja con la foto de logros. Si te pasó, deja de diagnosticarte como defectuoso. Estuviste intentando respirar debajo del agua. Elegir sentido no es romantizar la vida, es recuperar oxígeno en la práctica. Esto te obliga a decisiones pequeñas y persistentes. Dices que no a proyectos que te aseguran estatus, pero te roban presencia. Dices que sí a trabajos más discretos que alimentan tu artesanía interna. Te ves renunciando a validaciones que antes te alimentaban y que ahora saben a azúcar vencida. El entorno lo confunde con soberbia. Tú lo vives como sobriedad. No es que no te importe el reconocimiento. Aprendiste a no hipotecar tu verdad para conseguirlo. Why cuando falas, pork falarás. Vuelves a la mesa de trabajo con menos drama y más rigor. No dramatizas tu rareza, la pones a producir sentido. Con esa brújula en marcha, aparece la sexta señal. Has superado personas y ambientes repetidas veces, y no desde el desprecio, sino desde la evolución. Hay cenas que se vuelven fósiles, amistades que solo viven de nostalgias que ya no hablan contigo, ciudades enteras que te piden una versión que dejaste morir. Es duro, porque parte de ti quisiera quedarse para no herir, pero quedarte sería herirte a ti. Jung llamó a este proceso muerte y renacimiento psicológicos. Lo viejo se derrumba
para que algo más verdadero pueda sostenerse. No siempre hay escándalo externo. Muchas veces el quiebre es íntimo y silencioso. Un día te descubres manejando hacia un sitio y el cuerpo dice no. No discutas demasiado con ese no es tu sistema, señalando que tu energía ya no se multiplica allí. El mundo suele interpretar ese movimiento como frialdad. Te dirán que abandonas, que cambiaste, que te crees más. Tal vez duela, porque en otra época también lo hubieras dicho de alguien que se fue. Ahora te toca comprender por dentro lo que antes juzgabas desde fuera. Cuando creces, cambias de piel social y hay gente que solo sabía tocar la anterior. Agradeces lo que fue, devuelves con honor lo que te dieron y sueltas lo que ya no puede crecer contigo. La lealtad a la vida es más alta que la lealtad al pasado y sin embargo no te conviertes en un nómada del ego que rompe por capricho. Aprendes a quedarte donde hay verdad, aunque sea incómodo, y a irte donde hay comodidad que exige tu autonegación como precio de entrada. En medio de esas despedidas, algo bello sucede, aparecen los tuyos. No usan muchos, no hacen ruido, pero reconocen tu idioma sin traducción. No les asusta tu intensidad, no se alimentan de tu luz ni intentan atenuarla. Caminan a tu lado y cada uno conserva su centro. Es la confirmación de que no estabas pidiendo demasiado, estabas pidiendo lo correcto. Para llegar ahí, tuviste que atravesar estaciones de soledad y malentendidos. Tu trabajo ahora es no endurecerte, a mantener la ternura del que mira con interés y la firmeza del que ya no negocia su dignidad. Lo vas a notar en detalles en conversaciones que terminan antes de tiempo, porque no hay verdad que sostener. Otras que duran horas sin cansarte, porque cada palabra trae oxígeno. Lugares físicos que antes te recibían y ahora te pesan. Oficios que parecían destino y resultaron entrenamiento. Si tu brújula te pide reordenar prioridades, no esperes a tener todas las explicaciones listas. El lenguaje llega detrás de la experiencia. Das el paso pequeño, honesto, sostenible. Luego, cuando mires hacia atrás, el relato tendrá sentido. Y si alguien cercano te exige una versión de ti, que te costó lágrimas superar, respira, honra la historia compartida y elige no traicionarte. Crecer no te hace mejor que nadie, te hace más parecido a quien viniste a ser. Eso, en última instancia, es lo que la vida te estaba pidiendo cuando el vacío empezó a hacer ruido. En la siguiente entrega, vamos a entrar en una zona magnética en la presencia que transforma sin esfuerzo, y ese llamado que todavía no tiene nombre pero no te suelta. Verás cómo esas dos fuerzas, cuando están inconscientes, te agotan, y cómo, al hacerse conscientes, te vuelven puente no un salvador del mundo, sino alguien que sostiene verdad suficiente para que otros recuerden la suya. Llegaste hasta aquí porque reconociste que elegir sentido te salvó del aplauso vacío y que crecer te exigió dejar escenarios donde ya no podías respirar. Hoy entramos en dos marcas que terminan de dibujar la rareza psicológica en tu presencia que transforma sin esfuerzo, y ese llamado que todavía no tiene nombre, pero no te suelta. Jung observó que ciertas personas, cuando habitan la verdad sin adornos, se convierten en un espacio donde la psique ajena puede relajarse y mostrarse. No es carisma teatral, es congruencia. La habitación cambia de temperatura cuando llegas, no porque seas más, sino porque no estás actuando. De pronto, alguien que nunca había dicho nada importante comienza a hablar como si te conociera hace años. Es el efecto de un yo que no juzga de inmediato, que escucha con el cuerpo, que sabe esperar a que la palabra encuentre su forma. Eso es presencia transformadora. El riesgo, por supuesto, es creer que por poder sostener a otros, debes sostener a todos. Te descubres organizando climas emocionales, reparando conversaciones rotas, convirtiéndote en faro de media ciudad, hasta que una tarde te sorprende una fatiga antigua que no se cura durmiendo. Lo que parecía virtud empieza a volverse jaula. Das, y cuando quieres hablar de lo tuyo, no hay lugar. Jung advirtió este patrón en personalidades altamente empáticas, el síndrome del ayudador. Esa mezcla de orgullo secreto por saber sostener y miedo a resultar prescindible si dejas de hacerlo. El antídoto no es cerrarte, es discriminar. No toda demanda merece tu atención, no toda confesión te necesita, no todo dolor te corresponde. Tu presencia es un recurso sagrado, funciona cuando se ofrece libremente, fracasa cuando se regala por culpa. Aprender a pedir espacio, a decir ahora no puedo, a retirarte antes de resentirte, es parte de tu maestría. La transformación real no ocurre porque te vacíes, sino porque tu centro está tan habitado
que autoriza al otro a habitar el suyo. Hay un detalle que conviene nombrar: tu silencio. En manos inmaduras se vuelve distancia que hiere. En manos maduras se vuelve contenedor. No es silencio de superioridad, es silencio de partera. No interrumpes el proceso con consejos rápidos. No llenas los huecos por ansiedad. No confundes compasión con concesión. Te quedas, respiras, miras sin humillar. Devuelves la pregunta adecuada. A veces, lo más transformador que ofreces es negarte a sostener una mentira amable. Esa negativa, dicha con dignidad y ternura, ordena la sala. Quien puede recibirla, crece. Quien no, te acusa de frialdad. Está bien, la verdad no es espectáculo, es medicina dosificada, y aparece, con la misma fuerza discreta, la octava señal: sientes propósito, antes de poder definirlo. No es un plan de marketing, es una presión dulce sobre el esternón. Vives, trabajas, cumples, y sin embargo, algo en tu interior repite que viniste a construir, a decir, a cuidar, a inventar de una manera que aún no cabe en palabras. Jung llamó a esa atracción la función trascendente, operando a favor de la individuación. La psique se organiza hacia una forma de vida que le haga justicia. Cuando ignoras esa pulsación, el cuerpo protesta con cansancio que no entiende el médico, con ansiedad que no calma la lógica, con una tristeza sin biografía. No es drama, es desalineación. El mundo ansioso quiere definiciones inmediatas. ¿Cuál es tu propósito?, preguntan, como si se respondiera con una frase pulida. En tu caso, la claridad llega caminando. Das un paso pequeño, honesto, repetible. La forma aparece detrás del gesto. Hoy aceptas un proyecto modesto, que huele a verdad, y rechazas uno brillante, que exige disfrazarte. Mañana haces sitio en tu agenda para el trabajo que nadie te paga aún, pero te enciende. Pasado mañana pides ayuda, no porque no puedas solo, sino porque tu obra es más grande que tu orgullo. El propósito no es un rayo, es una alianza diaria con lo que te vuelve vivo. Lo reconocerás porque te pide coraje y a la vez te devuelve paz. Si te agota sin sentido, es ego. Si te expande con exigencia amable, es destino. Por eso conviene reconciliarte con la incomodidad de lo indefinido. Mientras otros venden certidumbres baratas, tú cultivas paciencia fértil. Tomas notas de los símbolos que te visitan, un sueño que insiste, una imagen que te persigue, una frase que te elige, y las pones a trabajar en lo pequeño. No esperas a sentirte listo. Te vuelves digno de lo que intuyes practicándolo. Y sobre todo, proteges el terreno donde esa obra crece en menos ruido. Menos personas que te piden quedarte pequeño para no incomodarse. Más tiempo de concentración profunda. La agenda es el arte visible de tu alma. Se nota a quién sirve cuando nadie mira. Volvamos un segundo a la responsabilidad. Si tu presencia transforma, transforma también tu criterio. Si tu llamado convoca, convoca también tu humildad. La inflación psíquica acecha al raro en confundir dones con superioridad, sensibilidad con autoridad moral, visión con destino de gurú. No caigas allí. Es part, no eres puente, no altar. Cuando recuerdas esto, tu presencia deja de colonizar y empieza a liberar. Tu propósito deja de ser bandera y se vuelve práctica. Menos discurso, más obra. Menos mírenme, más miren lo que la vida puede cuando uno se alinea. Si te preguntas cómo sabrás que vas bien, la señal es simple en tu vida. Gana densidad sin perder ternura. Trabajas serio, ríes fácil, dices que no sin odio, dices que sí sin miedo. Las personas a tu alrededor no te veneran ni te usan, se enderezan. Y tú, en vez de agotarte salvando a todos, caminas con quienes quieren salvarse a sí mismos. Entonces entiendes por qué tu rareza era necesaria, no para separarte del mundo, sino para ofrecerle una forma de estar que haga más verdad posible. En la PARTE 05, vamos a cerrar el mapa en los 3 estadios de desarrollo del raro. Las sombras que pueden sabotearte, superioridad, mesianismo, martirio, los tipos de vínculo que encontrarás, buscadores de luz, atenuadores y iguales, y la síntesis final con el llamado. Atierran cómo sostener humildad y poder sin perderte, ni perder a los tuyos. Nos vemos ahí. Llegamos al cierre. Si te reconociste en la sensibilidad precisa, en la curiosidad que depura, en la independencia que no aísla, en el radar afinado, en la prioridad del sentido y en la necesidad de mudarte de piel social. Ahora toca entender el mapa completo del desarrollo y las trampas que pueden sabotearte. Jung vio que el camino del raro no es un gesto heroico aislado, sino una secuencia.
El primer estadio es el del forastero inconsciente. Sientes que algo en ti no encaja, pero no sabes por qué. Te pruebas 1000 máscaras y ninguna te queda. Confundes paz con aprobación y silencio con amor. Aprendes a leer las alas para sobrevivir, no para vivir. La persona se vuelve armadura y a la vez prisión. Aquí suele aparecer el síntoma cansancio, que no se explica. Ansiedad con buenos modales. Una tristeza discreta, que no cabe en Instagram. No hay fallo moral, hay desalineación. Lo que falta es lenguaje para nombrarte sin pedir permiso. Cuando la vida te empuja, entras al despertar. Empieza la sospecha de que tus defectos eran recursos mal dirigidos, a la intensidad como potencia, la sensibilidad como precisión, la soledad como santuario. Te atreves a mirar la sombra y a reconocer el impulso que evitabas a necesidad de control, hambre de reconocimiento, miedo a desaparecer si no complaces. No se trata de expulsar nada, sino de sentarlo a la mesa sin cederle la cabecera. Dejas de disculparte por tu profundidad y comienzas a poner límites que, al principio, tiemblan en la boca. Descubres a quién le interesa tu verdad y a quién solo le interesa tu disponibilidad. El mundo pierde brillo pero gana peso. Con el tiempo, llegas a la conciencia individuada. No es perfección ni iluminación perpetua. Es coherencia suficiente para vivir de adentro hacia afuera. Ya no eliges trabajos ni relaciones para tapar huecos, sino para honrar dirección. Tu sensibilidad sirve a tu obra, tu curiosidad alimenta tu pensamiento, tu presencia transforma sin vaciarte. Cometes errores con menos drama y más reparación. Eres más sencillo y, paradójicamente, más libre. No necesitas convencer a nadie. Tu vida argumenta por ti. En todo este trayecto acechan sombras específicas. La superioridad te susurra que tu rareza te hace más que los demás. Lo que hace es hacerte más responsable. Si caes ahí, te quedas solo por orgullo, no por selección. La inflación mesiánica te convence de que debes despertar a todos. Terminas extenuado, resentido, confundiendo ayuda con control. Y la mística del martirio te vende que tu profundidad exige sufrir siempre. Entonces te niegas la alegría por coherencia mal entendida. Integrar la sombra es notar estas derivas a tiempo, sonreírle sin ceder y volver al centro en humildad en la forma, rigor en el fondo, servicio sin sacrificio de la dignidad. También cambia tu manera de vincularte. En el camino aparecen los buscadores de luz, personas que se alimentan de tu presencia como si fuera oxígeno, pero que todavía no han elegido su propio trabajo interior. Te idealizan, te piden sostén continuo, confunden cuidado con disponibilidad infinita. Si no pones bordes, te quedas vacío. Están los atenuadores, a quienes tu intensidad les resulta amenazante, piden que bajes el volumen, que seas más razonable, que no nombres lo que incomoda. Con ellos, tu rareza se encoge o se vuelve culpable. Y están los iguales, pocos y silenciosos, han hecho su tarea. No compiten con tu brillo, ni se cuelgan de él. Caminan al lado, corrigen sin humillar, celebran sin devorarte. Aprender a distinguir entre estos tres no es elitismo, es higiene del alma. Con los buscadores, da sin abandonarte y enseña a pescar. Con los atenuadores limitao o hechirauchi, con los iguales, construye. Si te preguntas cómo sostener humildad y poder al mismo tiempo, la respuesta es práctica. Mantén agenda que proteja tu obra, no solo tu reputación. Honra el descanso como parte del trabajo. Practica la verdad en dosis pequeñas y elegantes cada día, porque la coherencia no nace del discurso, sino de hábitos. Recuerda que tu sensibilidad no te autoriza a leer la vida de todos, solo te obliga a leer la tuya con más honestidad. Cuando dudes, vuelve a la pregunta simple: ¿esto me hace más real o más presentable? El self siempre elige lo primero. Quizá aún no puedas nombrar del todo tu llamado. Está bien, la forma llega caminando. Acepta encargos que huelan a verdad y suelta vitrinas que exijan disfraz. Pide ayuda cuando la obra sea más grande que tu vanidad. Si algo te tira del esternón con una mezcla de miedo y paz, dale un hogar pequeño y diario, a 10 o 15 minutos de atención, sin testigos. La grandeza rara no se mide en aplausos, se mide en el peso específico de tus actos, cuando nadie mira. Este es el punto. No eres raro para separarte del mundo, sino para ofrecerle una manera más verdadera de estar. Tu tarea no es convencer, es encarnar. Cuando lo haces, no necesitas decir que cambiaste, la habitación lo sabe. Y si te toca partir de lugares donde ya no respiras, recuerda que la lealtad más alta es con la vida que pide salir de ti. Agradece, honra y sigue,
Quien pueda caminar contigo, aparecerá. Si algo de todo esto te encendió, dilo en voz alta. Escribe en comentarios en reclamo mi rareza con responsabilidad. Y nómbrame una acción concreta que vas a sostener esta semana. Comparte este episodio con quien vive pidiendo permiso para ser profundo. Y si quieres profundizar en la pieza clave del proceso, la sombra que si no integras, te convierte tus dones en jaula. Ve al video, hermano, sobre la sombra An. Ahí aterrizamos herramientas para que tu intensidad sea cauce y no desborde. Gracias por llegar hasta aquí. No eras demasiado, estabas siendo exacto. Ahora, úsalo bien.